En el sistema se cubrió lo básico, el correctivo no hay duda. Pues recordemos que lo básico de la electrónica es el átomo, está compartido, está creado por tres partes: electrón, protón y neutrón, su parte negativa, su parte positiva y su parte neutra. Bueno, aquí lo tenemos, el protón es positivo, el neutrón es neutro, no tiene ninguna de las cargas, y el electrón es negativo. ¿Cómo se creará el flujo eléctrico? Aquí tengo que simplificar y que aprendan los nombres, hay un antidieléctrico, porque a veces esto sí lo pueden complementar. Los materiales más conocidos de dieléctrico, pues el plástico, el vidrio, el cartón, también la madera. Bueno, de día atracción y repulsión, unos iguales se repelen y unos disfruten en el atraer. Bueno, lo básico del magnetismo, el lado cuerpo magnético y eléctrico tiene polaridad. Por lo tanto, tiene un polo sur, un polo positivo y un polo negativo. ¿Cómo se hace el magnetismo? Que se reconoce que es la base de lo inalámbrico, ya que por el aire se transmiten iones del polo norte hacia el polo sur. Si ponemos un cable cerca de un imán, pues se magnetiza. La polaridad, que todo tiene polaridad, ya sea negativa o positiva. Como voltaje, corriente, resistencia. Aquí vemos el ejemplo básico. Voltaje, pues es la cantidad, en la corriente es la intensidad con la que va a fluir, y la resistencia es el control que se va a tener sobre la intensidad. Bueno, la corriente directa, que es constante en todo tiempo, no varía su voltaje conforme el tiempo. La corriente alterna, en cambio, sí varía conforme el tiempo. Se tienen diferentes tipos de corriente alterna, dependiendo de la señal que se genere. Bueno, que toda terminal tiene dos polos, positiva y negativa, sea de corriente directa o de corriente alterna. Bueno, que existen aparatos de medición, muy multiplicado como el multímetro, las escalas de medición. Sí va a ser necesario que se les aprendan. Yo estoy en la parte de learning, en la página, ya van a estar las tablas para que nos den una repasada. El litro, nano, ¿qué es el litro? El litro es la millonésima parte de una unidad. El litro es la milésima parte, el litro es la millonésima. Estos son para valores comerciales de resistencia o capacitor. Sí, ya hemos tomado la clase pasada, no más para. ¿Verdad? Porque ahora sobre 0, kilo, mega y giga. En electrónica práctica no se utiliza, nada más digamos hasta giga y gigahertz en frecuencias, en resistencias megas casi lo más grande. Bueno, ahora sí viene siendo la parte que empezamos a retomar desde hoy, en serie y paralelo. Las dos leyes, pues para serie, se basan en que el término de uno es el inicio de otro, y en paralelo el inicio y el final son mismos para ambos. Un ejemplo claro, en resistencia, tenemos una resistencia bueno, aquí tenemos los dos diferentes de circuito. Este es en serie porque aquí inicia una resistencia y aquí termina, y al final de la primera de R1 es el inicio de R2, aquí está el final, el inicio, perdón, y aquí está el final. Como nos dije, que va desde el término de uno, al final de uno es el inicio de otro. ¿Cómo ayuda? Porque la unidad en paralelo se basa en que el inicio y el final es el mismo para ambos. Aquí está el inicio y aquí está el final, y pues es la resistencia. Entonces necesitamos que quede muy claro porque es la base de lo que sigue, la base de la electrónica. Entonces, si tienen dudas, por favor, pregunten, no pasa nada malo. A la práctica, ¿verdad? Sí. Bueno, está la base serie.
se va en paralelo. La resistencia, recordamos que la resistencia, por su valor se indicaba mediante unas líneas de color extraño. Entonces, por ahí el límite investigando y algunas de un valor ya lo traen por aquí marcado, pero lo general es que igual en las cientos de valores, en cientos de colores, perdón. El símbolo pues aquí está, y se me da una idea pues que no. Recordemos que para la resistencia paralela pues utilizamos esta fórmula, para ese simplemente se sumaba. El capacitor, que existen de dos tipos, el que no tiene polaridad y el que la tiene, el que la tiene la está indicada, la está indicada negativa. Los símbolos también, el que tiene polaridad pues tiene el signo de más y el signo negativo lo tiene con una curvita, el que no tiene polaridad pues tiene el signo. Bueno, el capacitor de serie, aquí veíamos que era la inversa, utilizaba la fórmula y para que se sumaban. También existen circuitos mixtos que tienen partes en paralelo o partes en serie. Si se fijan estas dos, estos están en serie y estos están en paralelo, se conforman en el mismo circuito. Por eso se les conoce como circuito, una parte en serie y otra parte en paralelo. Los valores de las resistencias, esta tabla también se va a subir ahí a la plataforma. Esta no es tan obligatoria que se la aprendan, pero pues es algo muy sencillo, nada más aprender el número conforme al color, y todos son iguales. El negro en cualquier posición vale 0, el café en cualquier posición vale 1, el rojo en cualquier posición vale 2. Entonces es muy fácil de aprender. Valores de capacitores. Quedamos que estos ya lo están ahí impresos o marcados. Y algunos que lo tienen en código. ¿Alguien se acuerda de lo que queda cada parte del código? Lo que quieran. ¿Se nos puede explicar, por favor? Bueno, por aquí el 101. Los primeros dos siempre se toman el valor como es. Muy bien. El tercero es el número de ceros que va a tener. En este caso sería 1. El número que se ve es el valor, el picofaradio. O sea, este capacitor tiene un valor de 100 picofaradio. Por eso es importante que se aprendan las tablas. Por decir de 104. Bueno, quedamos que los primeros dos números pasan igual. Y el tercero es el número de ceros, entonces hay 4 ceros. Picofaradio. Ya con las tablas las podemos recortar. Si le quitamos 3 ceros, quedan 100. Y de picos arriba está nano. Entonces queda el nanofaradio. ¿Sí? También comentamos que hay algunos que tienen letras. En este caso, si ven alguno con letras, no se preocupen, la letra nada más les pone el fabricante, no significa nada, excepto algunas que tienen nota de voltaje. Pero por ejemplo nos podemos encontrar uno con 101 PX, pues es 101 del fabricante de quejas, entre otras cosas. Hay algunos que nada más tienen dos números, por ejemplo aquí nada más tiene un 22, eso significa que es de 22 picofaradio. Si no tiene el tercer número, pues no tiene cero. Es muy raro que se lo indiquen así. Por decir que fuera de 10, es muy raro que se lo indiquen así. Simplemente le ponen el para el próximo sábado, que vamos a hacer unas prácticas para que se hagan el multímetro, una libreta y de memoricen lo mismo que ven en las tablitas de arriba. Esas si las pueden anotar, nada más hoy van a estar en la plataforma. Para sacar el tema y los valores. Los valores
¿Alguna duda de cómo leer los capacitores? Pero, yo digo es que de las clases de los políticos, sinceramente, Sí. porque en otros de políticos, por lo general, el valor que viene impreso en el zapatito es que el valor ya no se transforma otra vez. Sí, por decir, bueno, tuvimos la vez pasada, eso está en la partita negativa marcada con una banda gris, y aquí le necesito el valor. Ese ya lo trae ahí el valor como tal. De los tres tipos. Si no estamos entrando en la partita más grande, la partita más corta es la negativa, recordando que los picos, eso se conocen como capacitores electrolíticos, como cerámicos. Esos no tienen polaridad, estos sí. Estos, en ciertas prácticas, bueno, no que nos toque nunca empezar, pero en ciertas prácticas usted hay que tener cuidado. Cuando se está utilizando en la práctica no tiene polaridad. Por lo general siempre la negativa está marcada en la banda gris. Y cuando está, por ejemplo, trabajando en corrientes alternas, guarda carga. Y si es una carga muy pesada, si ustedes están en contacto, pues se van a descargar. Entonces sí hay que tener cuidado, un poco más cuidado con eso. O sea, si los toca uno los descarga. No, es una carga muy fuerte, o sea, el sistema, bueno, no es peligroso. Hay prácticas que se hacen de duplicadores y duplicadores de corrientes que sí manejan hasta 100 volts. De hecho, aquí viene también el voltaje que manejan, hasta cuánto pueden observar. Entonces, si es una carga muy fuerte, pues sí puede ser un daño. Y esto, si lo conecta uno al revés, por equivocación, se pone la banda gris hacia positivo, explota. Y si se escucha fuerte el sonido, esto adentro traen bolitas muy pequeñas de papel o de plástico, como el plan. Esta es la parte del capacitor, es una placa metálica, que es una patita, otra placa metálica que es la segunda patita, y aquí muchas bolas de papel. Eso es el como está compuesto el capacitor, o como esto, que es una patita, y todo eso dentro de un componente eléctrico como es el acero o un plástico. Así es como está. ¿Sí? Bueno, si hablamos de Código de colores. sí, el código, bueno, vamos a darle una repasada, porque también bueno, la vez pasada vimos cómo saber el color el valor de una resistencia con sus colores. Recordando que el primer número pasa igual, por decir en este caso es café, sería 1. Luego rojo, lo buscamos en la segunda línea, pues vale un 2. Y luego dorado, amarillo, que vale por 10. O yo me fijo con esto y vale 4 ceros. 4 ceros. Entonces todo eso nos sale que no. En la tercera banda es de fidelidad o de estabilidad o tolerancia, por ejemplo, esta es una banda gris y tiene más del 10%. Se supone que esta resistencia es de 120.000 ohms. Pues ya con la tabla le quitamos 3 ceros y nos queda igual a 120 kilo ohms. Pero ¿qué pasa cuando compramos una resistencia de este valor? Como trae su tercera tabla, la tabla de tolerancia, el multímetro nos puede marcar, por ejemplo,
118 kilómetros o 119 kilómetros, porque tiene una tolerancia, entonces no es tan exacta. Por lo regular aquí en Durango, todas las frecuencias lo manejan a esta tolerancia. Entonces, si compras una de 10 kilos, que a lo mejor te marca 9.8, 9.10. ¿9? Una de 10 kilos. Ah, Este, el 10, ok. aquí te marcaría 119, 118. Nunca se pasa más o menos. Es raro que suba. Sí puede pasar, porque es a lo mejor 120, como lo sale aquí. 121 ¿Sí? Es muy raro, por lo general lo hacen hacia abajo, pero sí puede pasar. Pues bien. De los diodos, bueno, ya los vimos. Aquí está el símbolo. Estos sí tienen polaridad, todos los diodos tienen polaridad. Aquí está el símbolo, hacia donde está el triangulito es la parte positiva, y después de la línea es la parte negativa. En físico recordemos que la parte negativa la tenemos indicada con una banda de color, en dos negros, la banda es gris, pero hay algunos cristalinos que tienen una banda negra, etc. Siempre la tenemos a un lado, y aquí está el gris. Aquí está, no sé si está también, aquí está bien. Entonces, por lo tanto, esta patita es la negativa y esta patita es la positiva. Pero en realidad lo mismo que el paso del... Ah, no, ahorita. ¿Sí, verdad? La dos. La función principal de un diodo es rectificar. Casi siempre se va a rectificar que tiene que usar un diodo. También se usan como amplificadores, muy raro porque ya tenemos algunos más fiables, pero también pueden amplificar. También hay unos que regulan el voltaje, que simplemente no solo dejan pasar tanto voltaje que están diseñados. Por decir un ejemplo de regulador. Bueno, un ejemplo de amplificador sería esta nuestra señal, ¿qué tipo de señal es esta de corriente? Entonces aquí ponemos un circulito y la señal sale rectificada, sale así. Solo no salen las partes que están hacia arriba, porque las partes de abajo no las deja pasar. Ya posteriormente se hace lo que se conoce como puente de diodos, que son 4 diodos, y esta lo que hace es que endereza las partes de arriba. Como se puede pasar de corriente alterna a corriente directa. Porque ya, obviamente no sale tan así, sale por ejemplo así, porque son todas las bolitas hacia arriba. ¿Perdón? Sí, a veces sí. Tiene una ejercicio. Bueno, los diodos, se conocen como LED, pero son diodos emisores de luz. Este también tiene su parte positiva y su parte negativa. El voltaje que funciona es de 3.3, hay hacia más arriba, de 5, de 12, de 15 incluso, pero en general, de 12 volts. Hay de muchísimos colores. Este lo indicamos porque alguna parte tiene más larga. La patita más larga es la positiva, la más corta es la negativa. Casi en todos los componentes, en todos. Cuando viene una patita más corta es la negativa. También veíamos que tiene el encapsulado, esta varilla es la recta, mientras que esta aquí hay una laminilla. La parte de la laminilla es parte negativa. De hecho, si ven un poco aquí abajo, van a ver una parte más clarita que esa es la que siempre va conectada a negativa. Igual, si conectan al revés, sí, puede, depende de lo que esté usando, puede que se queme o simplemente no. ¿Entiendes? Bueno, aquí vimos algunos términos que se utilizan en la electrónica. Vamos a repasarlo, se supone que ya no lo sabemos. La V, voltaje, la A, ampere, se puede utilizar como corriente, intensidad o ampere. Ohm por resistencia, mili lo que sea, mili lo que sirva. Faradio. Litro, litro, nano, Rico. Kilo.
pensar en que la M minúscula es bici y la M mayúscula es mega. Hay que tener cuidado con eso. Esta pues es un símbolo también, al igual que aún, se llama mu y se utiliza para mix. Bueno, aquí ya está de forma correcta. Todo esto lo van a subir a la plataforma. Todo esto ya está en la plataforma. Y ya está. Y ahí ya lo van a poder, ya lo van a poder. Sí, lo descargan, lo pueden leer. De hecho, tiene unos videos buenos para retomar los temas por el internet que tiene uno ya, que tienen bloqueo de YouTube, obviamente. No los podemos pasar, pero en su casa los descargan en un café internet y ya los pueden ver. Así que también vamos a poner ahorita en la tarde las tablitas, tanto la de resistencias como la de milimicroanalítico y la entera, para que se la den un rato, 10 minutos que les den todos los días, les vayan aprendiendo. Bueno, los transistores, su función primordial es actuar como conmutador, lo que quiere decir como un apagador, dejo pasar o no dejo pasar. Tienen tres patitas, una es el colector o la entrada, una es la base, lo que determina si va a dejar pasar o no, este es el que controla, y sensor o salida. Y aquí le llega hay dos tipos. Si le llega un 5 volts, deja pasar. Si le llegan 0 volts, no deja pasar. Había ahorita un ejemplo que le puse ¿no? de corrientes de el agua. Eso es parecido más o menos el transistor, la función que tiene. Aquí llega la totalidad de lo que es el voltaje, es como simulando un tinaco que está lleno de agua. Entonces la función de la base es controlar qué tanta agua como una llave pasa o deja salir también. Entonces ya este mismo debe ser encargado de montarlo. Hay transistores para muchos tipos de cosas. El más usado siempre para hacer práctica es el 2N22, por lo económico y que es muy genérico, pero también hay algunos transistores que regulan incluso voltaje, que solamente te dejan pasar 5 volts, 6 volts, 7 volts. ¿Trabajan? Bueno, veamos que había dos tipos de transistores, dependiendo de sus propiedades. Era el NPN o PNP. Estos son los más usados por lo general. Para hacer prácticas de circuitos simples, este es el más se utiliza. El LPN también se utiliza. Escribimos las dos diferencias, NPNP o NPN. Como dato o como tip, la letra del medio es lo que necesita para funcionar. Si es un PNP, necesita un pulso negativo o mandarlo a tierra. Miren, este es el símbolo de la tierra. O el NPN, como tiene una P, cuando está un pulso positivo, necesitan darle más voltaje, dependiendo de cuánto trabaja. Por lo general son 5 volts. Ese es el gran secreto para identificar por el cual la pesita que va hacia adentro va a ser pesita, el PNP, la que va hacia afuera es el NPN. Eso también es importante que se lo aprendan. Mínimo si ves como esta figura que me digan, pues es un NPN, cuando ves como esta figura. Porque esto es muy usado en algunos amplificadores, no tan buenos para radiocomunicaciones, pero sí para audio y música, que utilizamos un transistor amplificador. De hecho, no sé si lo utilizan en radio, no. Nada más es para por las interfaces y todo, no pudiese utilizar. También funciona como oscilador o generador de señales.
trabajan a poca potencia, la verdad, por eso no se utiliza tanto en radiocomunicación. Hay algunos de alta potencia, pero no de mucho. Por decir que meterle unos 2 watts, pues lo quema. Ahí no funciona nada más. Bueno, ahorita vamos a empezar con el tema interesante, lo fuerte de la parte electrónica. En sí, el 90% seguro de que esto se va a basar en examen por la parte electrónica. Y los otros vienen siendo que es un capacitor, que es una ley. Entonces hay que tener mucho auge en esto. Hay que practicarlo, hay que entenderlo. Si no lo entienden, si tienen dudas, con toda confianza, con Paulina, conmigo, cuando digo, oye, no entiendo aquí, la verdad sí tienen que quedar aquí en el idioma. Bueno, la ley de Ohm, la ley, entonces tal cual es la ley. La ley de Ohm, postulada por el físico matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley de la electrónica que establece que la intensidad de la corriente que circula por un conductor es proporcional de diferencia de potencial que aparece entre los extremos de un resultado conductor. Esta es la ley. Lo que quiere decir es que la corriente que yo tengo, recordemos que en todo circuito va a haber voltaje, va a haber corriente o amper y va a haber resistencia, ¿verdad? Aquí ya también lo habíamos visto. En todo circuito tiene que haber una de esas 3 cosas fundamentales. Lo que este señor establece es que la intensidad es igual al voltaje y la resistencia, y estableció una fórmula para poderlo calcular. Aquí está la fórmula que le estableció. Quiere decir que el voltaje es igual a la intensidad, la corriente, a la intensidad por la resistencia. Esto se deriva en 3 fórmulas. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a voltaje por resistencia, resistencia igual a voltaje por intensidad. De ley, antes de presentar este examen, pues examen del tutorial, se tienen que aprender el triángulo. Este triángulo tiene la magia de que si yo necesito calcular algo en mi circuito, por ejemplo, necesito calcular el voltaje, lo atrapamos y me da la fórmula de intensidad por resistencia. Si necesito calcular la intensidad, tapa, y me da voltaje sobre resistencia, con una división, como lo tenemos aquí. Si necesito calcular mi resistencia, la tapo y tengo el voltaje sobre la intensidad. Entonces es como se acomoda en este triángulo, porque si es la manera que yo tapo, puedo ver si me da la fórmula que necesito. Un ejemplo claro, tenemos una fuente. Tenemos una fuente de 10 volts y de 1 ampere. Vamos a calcular ahorita la resistencia que le ponemos o que necesitamos tener para que nos produzca un corte. Esto lo podemos calcular con la ley de Ohm, que esta es la forma más, la problemática más fácil con la ley de Ohm. Entonces tenemos un voltaje que es igual a 10 volts. Tenemos una intensidad o corriente que es igual a 1 ampere. Y queremos calcular pues nuestra resistencia. Por tal motivo tapamos la resistencia y nos da un voltaje sobre intensidad. Esto quiere decir que la resistencia que necesitamos es igual al voltaje sobre la intensidad, que es lo mismo a 10 sobre 100. ¿Sí me entendieron por qué salió todo eso? Necesitamos calcular la resistencia que voy a poner aquí, el valor, para evitar que haga un corte. No conozco este valor, no conozco el valor de esta resistencia, la tengo que calcular. Entonces pues voy a la ley de Ohm y digo, necesito calcular la resistencia, pues el voltaje sobre la intensidad, lo tenemos. Tengo el voltaje y lo tengo, digo,
tengo la intensidad, entonces la tengo 1 ampere. Entonces se acomoda conforme la fórmula, resistencia igual, voltaje con intensidad, que es lo mismo, 1 sobre 1. Obviamente, pues, esta división nos queda en G, y eso sobre 1 queda sobre I como 10. Es igual a 10. Aquí también la resistencia, ¿cuál es la unidad de medida? Sin miedo, somos si se equivocan. Sí. Entonces esta resistencia tiene que ser igual a 10 ohms y no hay problema de que se haga un corte. Ese es el problema más fácil con una ley de ohms. Como les digo, este tema tiene que estar muy bien entendido. Ahorita este es el último tema que se va a ver por el día de hoy, porque necesitamos que todos hagan ejercicios y que estén bien. Bueno, aquí está. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a voltaje por resistencia es igual a voltaje por intensidad. En serie, bueno, un tip de la ley de Ohm. En serie, la intensidad se mantiene, es la misma. En paralelo, el voltaje es lo mismo. A ver, alguien que participe con esto, en serie y paralelo. Algo así muy sencillo. En paralelo, en serie, lo que quiera pasar. ¿A la serie? En serie, sí. Muy bien. Entonces me mandas a grande. Y yo le otras ¿cuál es la línea? Yo creo que es donde termina la única número de tenemos en paralelo, esta de la línea, la ley, yo creo que igual sí, está bien. Nada más que aquí, esto no va porque no se nos hace mejor. Se basa en que el final 1, en la parte 1, eso es ideal. ¿Los índices están bien? ¿Dibujados? El final de esta es aquí, donde está el comienzo de la otra. El inicio de esta es aquí. Significa los 3 inicios están sobre la misma línea y los 3 finales están sobre la misma línea, entonces se cumple la condición, cumple la ley. En serie, la intensidad es la misma en parámetros. Bueno, esto quiere decir que esta resistencia, que es R1, y esta resistencia, que es R2, van a tener la misma R1 y R2, van a tener la misma intensidad o la misma corriente. Por ejemplo, si esta fuente con 1 ampere, van a tener la misma. En el caso de esta, que sea R1, R2 y R3, dice que en paralelo el voltaje es el mismo, por lo tanto R1, R2 y R3 van a tener el mismo voltaje, suponiendo que sean 10 volts. Si ponen las 3. ¿Por qué tienen estos tips? Porque simplificaron la ley de Ohm, consta de 3 partes: voltaje, una otra resistencia, intensidad. Entonces, para calcular una necesitamos tener las otras 2, porque a lo mejor te dicen calcula la de R2 y no te la dan, pero te dan la de R1. Entonces, como sabemos que es la misma, pues lo tomamos. ¿Sí? Esto ahorita se va a quedar un poquito más claro cuando
con los ejemplos que vamos a hacer. La línea de 5, no queremos ver esto. No, ya mismo, hay un hueco. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Le voy a poner aquí arriba la voltaje. Esto sí les digo, evitar que se la aprendan porque si no, no pueden decir que saben electrónica. ¿Sabes electrónica? Sí. ¿Quién establece la ley de Ohm? Arriba viene voltaje, resistencia e intensidad. Es lo básico, lo primerito de un nivel electrónico, diferenciar entre corriente directa y alterna y ese término. Aquí sí ya tienen que aprender de memoria porque si se equivocan con una letra y la ponen donde no va. Se pone la R arriba. Y abajo la resistencia de la intensidad se puede, sí, esta no se puede cambiar. Por ejemplo, voltaje, intensidad, resistencia. No, el voltaje no. Estas dos sí pueden cambiar. El voltaje no se puede ir hacia abajo. Pero que esta en la imagen de ahorita estaba cambiando. Yo me lo medí como para hacia arriba. Es que vamos a hacer, como les digo, cada vez tiene que hacer un ejercicio rápido y básico. Regresamos con el primerito de la fuente. Por favor, ahí los que traen libreta, pues la pueden ir haciendo por ahí en una libreta y si tienen dudas, con toda confianza. Tenemos 5 volts y 2 amperes. ¿Qué pasa a hacer la 1 volts y 2 amperes? ¿Qué pasa a hacer este problema? No, sí. O sea, de eso se trata más bien, de perderle el miedo, que digan, que no sabe, que eso y lo otro. Para eso es, si le pierde un miedo, se equivoca uno, se le corrige, se le da la explicación de no. ¿Quieres? A ver, pongan sus cosas, ahí está la paja. ¿La resuelven? A ver, necesito como miedo. Va a calcular resistencia. ¿Qué tiene que hacer? Ok, resistencia. Voy a tapar el. No, al revés. La resistencia. Ok, tapar resistencia, ok. Y ve eso y voltios sobre. ¿Igual? Aquí, ¿no? Ok. ¿Cuál es el voltaje? 10. Sobre 2. Sobre 2, ¿no? Ok. ¿Igual? Igualmente, 5. 5 P, porque está calculando resistencia. 5, ¿qué será? La resistencia es 1000. Esta es una herradura. Esta tiene que ser de 5 ohms. Vamos, a ver. Póngale aquí lo que usted si quiere. A ver, pues le vamos a poner 5, 4. ¿Sí se puede o no? Está bonito, no se me importa. No se quema. Oiga, Martín, ponga los voltajes de los radios. 13 volts, 13.5 y... Si quiere manejar un poquito más porque después de las divisiones... sí, ok, matemáticas, ¿no? 5 y 4, no, vaya así para empezar. Un 12, quieren los 12, está bien. La resistencia, bueno, ¿qué va? Otra vez empezamos. ¿Qué va a calcular? La resistencia que necesita para no hacer corte. Ok. Tiene que ser una de 5, bueno, la primera partido más. Entonces, esto tapa lo que quiere calcular. ¿Qué quiere calcular? La resistencia. La tapa, Pues es lo mismo, la misma operación, ¿no? Exacto. es la misma operación. Cuando la vuelvo a hacer acá abajo, este es el chiste de que hagamos lo mismo varias veces para que al final, sí es así. Entonces, esto tiene, póngale igual, Igual, ok. es 5, 3, 4. Ok.
Ok. Entonces es igual a 1, por decir, a 1.3, 1.2, 1.2. Entonces, ¿qué resistente necesita? Este ya no lo veo, este ya pasó. Pues 1.2 ohm, ¿verdad? Entonces, por resistencia de 1.2. ¿Quiere hacer el otro? Sí, pues ya estamos. Pues le vamos a cambiar el juego. De una vez. ¿Verdad? No. Aquí tenemos una resistencia de 100 ohms. Vamos a calcular ahora la intensidad que necesita. Acuérdate nada más qué le están pidiendo, qué es lo que usted va a buscar, Martín. La intensidad, ¿no? Ok, tápele la intensidad. Es D sobre R, ¿no? Ajá. Dígalo acá como, ok, D sobre R. Es igual, ok, es igual a D, ok, 5 sobre 100. Ahora en la calculadora, 5 por 10, 50, a 20. Ahí, ¿no? ¿Ah? No, es al otro lado. ¿Cómo? 100 entre 5 es lo mismo, ¿no? O 5 entre 100. No, ¿Eh? no es lo mismo. Será punto 20, ¿no? 5 entre 100. Entonces, Punto 0. 0 punto. 0.02. 2. No. No, 5. 5. 5 entre 100 viene siendo la operación. 0.0. ok. ¿Pero qué? ¿Qué está calculando? Ahora no está calculando. No, pues ¿cómo se dice? Intensidad. A ver, pues simple. En amperes, ok. Entonces, Es que perdón, aquí sería importante para nosotros, pues. Aquí yo me estoy fijando, intensidad. Bueno, pues eso es la fuerza del radio. Sí, porque luego empieza una como dice, bueno, voltios, entonces el otro es el amperaje, es la fuerza. Lo que pero ya la conversión ya no va a amperar, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo lo hago, o sea, lo dije así como una manera de recalcarlo por aquello de que lo entiendamos de diferente manera. A lo mejor nosotros lo entendemos más que el amperaje. Exacto. Exacto, la intensidad, dice uno. Y yo me quedo patinando así, sé lo que me está diciendo, pero me quedo patinando porque yo quiero oírlo en amperes. Nomás que es importante que se aprendan intensidad, corriente y amperes es lo mismo porque en el examen no saben cómo venir. Cuando su trabajo no saben cómo decir, oye, pues calculame la intensidad de tal cosa. No, pues no sé. Pues era esto, pues está bien, nomás que también era la corriente. Después hay que visitar la tendencia. Pero ¿cómo nos vino a dar que aquí estos voltios sobre resistencia? Nos vino a dar que amperes. ¿Verdad? En intensidad, ¿no? Ajá. Sí, ok. Está bien en ampera. Muy bien. ¿Tienes otro? No, pues otros participan todos. ¿Verdad? No, pues sí, una vez con otro tipo de estudios. Eso se trata, o sea, sería que uno de repente difícil, pero alguien Es que en el examen sí puede venir algún ejercicio de eso, así sencillo, que como lo que les acaba de poner ahí Fernando, una resistencia, ya no es cuestión de, por eso se le lleve a la... No, sí viene. Entonces es interesante leerlo y preguntamos, les atora, cómo le quitamos, le ponemos. Pero no deja de ser de todas maneras útil para nosotros que seguimos, no nomás es para el examen. No, o sea, ya que... Eso le podemos dar utilidad, pues nos navegamos por radio. Exactamente, pero yo te lo platico porque tiene uno que a veces que se traba o dice, lo paso desapercibido. No, viene en el ejercicio en el examen, viene es pregunta examen, entonces no lo pueden poner sencillito, lo pueden poner con más numeritos y no le tenga uno miedo, nada más es cuestión de acordarse, acuérdense bien del triángulo, qué quieres, lo que dice Fernando está todo a el
papeles que quiere, ok, sobre, ve, ok, y ya pasamos la situación. Ya si en lo cotidiano lo vamos a aplicar, pues por decirlo, un vaso que está ahí, pero el que viene el examen, y viene, no creo que Y entonces les digo, el triángulo es que lo tienen que aprender bien. También las unidades de medición, la vez obviamente se mide en volt, ahí se mide en amper, así, o no se los ponen de diferente forma, una A o una MP, y la resistencia se mide así, o en amper. ¿Cómo lo llevamos en qué? ¿Perdón? ¿Lo vi? ¿Tenemos en qué? En A o AMP. Amper. se abrevia A o amper. La resistencia, algunos les ponen en ohm, otros con el simbolito también utilizado. Igual en esta orden tiene que pasar a todos, ¿no? Entonces les digo, esta es la base de la electrónica. ¿verdad? Bueno, tiene una fuente de 5 volts y una resistencia de 10 ohms. Tienen que calcular la intensidad de este circuito. Ese es el problema. Ahora está buscando el valor de razón. A ver si está ahora muy mejor. Es igual a 0.5. Pero es que a 2 le das y lo pone al otro lado. Ah, ok. ¿Pregunta otro? Igual, no es complicado. Son bandas de hierro. Qué intensidad. Acá los puso en la cámara de corriente, es importante verlo, los espacios, todo el triángulo, Para el voltaje. Así es. Y para la pequeña voltaje aprendemos esta tabla. ¿Qué tanto? con eso ya nomás la conjugo y de ahí saca un supor. No te digo, si se le complica, se puede ver. Vale, eso es lo que entonces uno. A ver cómo estuvo a ver, el valor es 1. El valor es 1. Ajá. Entonces aquí me pide, aquí con la que me pide voltaje, entonces es intensidad por resistencia. Ajá. Entonces el valor es intensidad es 1, la resistencia es 20, es multiplicación. El resultado pues, es el voltaje, ¿verdad? Recordemos que nada más ahí está familia, nada más como que no fallemos en acomodar el triángulo. Si usted nada más, acuérdense, con el voltaje va arriba. Estos dos son para arriba, ¿no? El voltaje va arriba y así es como yo lo entendí. Voltaje arriba, las demás como sea. Acá va a ser lo mismo 1 por 20 que 20 por 1. Y bueno, ¿dudas con esto? Ahorita le vamos a poner el nivel. Vamos a ir subiendo de nivel y lo que no quiero es que se vayan pues a perder. Oye, ya no me entendí. Vamos a ver. No, lo puedes seguir practicando. Sí, de hecho ahí en la página va a haber unos problemas. Y la verdad van a venir ya contestados. Algunos sí, algunos no. Ya depende de ustedes si no, pero ya viene contestado, lo copio o si lo hago. Bien, no va a venir todo el proceso. Simplemente va a venir la jugada después.
20 volts, por ejemplo. O sea, el asunto es investigar de dónde salieron, cómo salieron. Hacer nosotros el proceso, ¿verdad? Entonces, y ya el próximo sábado, oiga, pues es que aquí, ¿qué onda? Pues es que fue I por R, no por rectificar. O ahí mismo entre nosotros, ahí los que por el radio y todo eso también podemos dar esa. El proceso multiplica porque está La multiplicado multiplicación por resistencia. Mira, ponemos el voltaje y R. Entonces, cuando quieres calcular I o R, vas a usar la división. Así lo vamos viendo. Pero cuando quieres calcular voltaje, aquí es una multiplicación. Porque fíjate que está acomodando de forma. De arriba para abajo es división. O sea, por debajo es multiplicación. No, sí, por default, donde quiera que te ponga número, cuando te lo ponen uno arriba y otro abajo es división. Cuando te lo ponen en línea, es multiplicación. O a menos de que lleve otro símbolo. Ahora, retomando el tema, puede venir así también la división, o a veces va a venir la forma de escribir, o a veces viene un puro punto. Cuando viene un punto, también significa multiplicación. Puede ser punto o puede ser aquí. Meramente es una operación matemática. Sí, ¿verdad? de hecho, no sé si estamos en el radio. Sí, también no hay ningún problema. Ahora vamos a seguir de nivel. Esto es lo más básico, calcular la resistencia para evitar corte. Es lo más sencillo. Ahora vamos a calcular un circuito un poquito grande, no, tampoco no tanto, es un circuito mixto. Aquí tenemos la fuente. Miren. Sí, esto va a servir para bueno, aquí ahorita que pasamos a dibujar un circuito es como un conflicto. Cuando se tiene resistencia en serie, se les puede poner una rayita para identificarlo aquí. No hay ningún problema por eso. Uno, 2, 3, 4. ¿Qué tipo de circuito es? Es en serie, ¿no? Una parte. Sí, una parte. Bueno, es mixto. ¿Por qué? Porque 1, 2 y 3 están en serie. Si se fijan, el final de esta es el índice de esta. El final de esta es el índice de esta. 1, 2 y 3 en serie. Y estas 3 están en paralelo con la 4. ¿Sí se pueden analizar? Es sincero, si no, pues entonces les explicamos mejor. Por eso nomás es paralelo. No entendía la palabra eso, ¿no? Paralelo como las vías del ferrocarril. ¿Verdad? Como las vías del ferrocarril son paralelas. Ahí para que te des una idea que es paralelo, ¿no? Que a veces los términos sí nos pueden echar para abajo lo que estamos pensando. Sí, eso sí. Se puede uno hasta confundir. Bueno, van a decir que es tramposillo porque era revuelto, pero para evitar errores, ¿sí? Tenemos ahí nuestros 3 valores. R1 vale 10, R2 vale 40, R3 vale 50 y R4 vale 100. Con un voltaje igual a 20 volts. Ahora, el primer cálculo que vamos a hacer es calcular la intensidad, pero para todo este circuito. A ver quién quiere. ¿Quieren que lo haga yo y ahorita hacemos foto o pasar el primero, ya pasamos más o menos a darle todo. ¿Hay calculadora? sí, oigan? Eso sí lo traigo yo. Esta ahorita me dijo que no. No traje calculadora, pero no traje directo.
No, yo sí tengo, pues, la calculadora nada más se va a usar para división. La del celular, una de casita de 15 pesos, una de lo que sea. Es una pura división, la verdad. Lo más duro que van a hacer en matemáticas, en electrónica, una división. Bueno, empezamos. Si se fijan, en el circuito pasado teníamos una pura resistencia. Aquí ya tenemos varios, tenemos 4. Hay que calcular principalmente la resistencia total o la resistencia equivalente. Si se fijan en la clase pasada, vimos cómo varias resistencias calcular el valor de una que la supla, que la equivale. Entonces vamos a empezar. ¿Alguien se acuerda cómo calcular resistencias en serie? ¿Cómo? Entonces, R1, R2 y R3 van a ser igual a 10, 40, 50, 100. Entonces, es lo mismo que si aquí tuviéramos una resistencia grandota de 100 ohms. ¿Sí? ¿Entendió? Porque entonces ya simplificamos allá. Entonces, si topamos estas tres, ¿cómo las queda? A ver si puede ver claramente. 100 sobre 100. ¿Pero en qué forma? ¿En serio o paralelo? En paralelo. ¿Sí? ¿Todo claro por eso? El valor de la segunda es 40. Sí. Sí, de la veía como 10. Tenemos el mismo circuito de arriba. Le quitamos una parte y le pusimos una resistencia de 100, entonces quedó en paralelo, ¿verdad? Ahora vamos a unir estos dos en paralelo. ¿Se acuerdan que paralelo pues estábamos en la fórmula? ¿Sí? Que quería decir 1 sobre R1 más 1 sobre Rn. ¿Por qué Rn? Porque no importa si tengo 1, 2, 3, 4 sin resistencias, y la misma fórmula es igual, se van sumando. R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5 más 1 sobre Rn. La misma fórmula, nada más se va sustituyendo. Entonces, aquí tenemos nuestro R1 y aquí nuestro Rn. Entonces tenemos valores. 1 sobre 1 sobre 100 más 1 sobre 100. Aquí pues consiguen que los valores son iguales. Entonces es igual 1 sobre 1. ¿Cuál es el que puede decir cuánto es 1 sobre 100? ¿Alguien lo que ya puede ver? O 1 entre 100. 0.01 más, obviamente el mismo valor que tenemos en la operación. Más igual, lo mismo. 0.01 es igual a 1 sobre, se suman, y quedaría 0.02. Esto es igual, y ahora se hace la división. 1 sobre, ¿cuánto es? Sobre 0.02. Como estamos calculando resistencia, ¿se dan cuenta que es? ¿No? Que esto es lo mismo a que si tuviéramos como los ejemplos que vemos hoy. 50 ohms a 20. Ok. Si se fijan, nuestro circuito que teníamos, el circuito que teníamos
ya se fue simplificando. Ya se hizo al que vimos en el programa anterior. ¿Sí? Tuvimos que aplicar lo de serie y lo de paralelo, por eso les digo que eso les tiene que quedar bien claro que vamos a usar. Aquí pues estas tres se arreglaron en serie, una lesionó, y esta pasó como hasta aquí. Estos dos hicieron en paralelo, hicieron una grande de 50 ohms. Aquí el tip se vuelve a cumplir. Cuando se tienen dos en paralelo, ¿cuál es la menor de estas dos? Pues los dos, ¿verdad? Porque no tienen diferencia de valor. Cuando una es más pequeña, el resultado que nos da siempre tiene que ser más pequeño a la que está aquí. En este caso se esperaba una menor de 100 ohms, porque es una característica de la fórmula, es una característica de saber si vamos bien. Si nos hubiera dado una de 150, hubiera pasado por ahí algo porque no se cumplía la norma. Siempre tiene que dar menos de la más pequeña. En este caso, como son iguales, vamos a decir 100. Ahora sí ya tenemos nuestro circuito simplificado, como se le conoce, porque ya no tenemos esto, tenemos equivalente. Tenemos un voltaje y una resistencia y vamos a calcular la intensidad. Entonces, ¿cuál es la norma para calcular la intensidad? Pues etapa, voltios de resistencia, que es mínimo que da 0.4 o 0.4 ¿4 qué? Pues calcular la intensidad amperes. Aquí la idea es meter y tratar de lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque se pierde uno en... Ahí sí se simplificó. Ajá. Allá estaba más complejo, pero de todo está cambiando toda la derivación y la relación. A ver, pero ahí, esta última, ¿por qué es que es simplificada? ¿No es otra? No, es la misma. Es la misma. Aquí estas tres se quitaron. Como obviamente no podemos calcularlo con esta resistencia, estamos en la resistencia que la vale. Entonces, tres, como tres que están en serie, se arreglaron en serie. Se tomaron, así se toma. Nos dio 100 y se pone aquí. En paralelo con esta resistencia que va. Que aquí donde dice, en el segundo paso es donde dice bola. En este. Entonces ya está la 100 que tenemos abajo y está aquí. Y como estas están en paralelo, porque el final de una, el inicio de una es el inicio de la otra y el final de la dos es el mismo, se arregla con la fórmula, aquí la tenemos. Y al final, pues nos queda con una sola resistencia, ¿sí? Que es 50 ohms. Y por este circuito pasa una intensidad de 0.4 amperes. Ahora vamos a calcular la intensidad. El voltaje que pasa por, que tiene esta resistencia. Si yo tomo mi multímetro aquí, pongo una punta aquí y una punta aquí, y quiero medir voltaje, pues obviamente va a dar un resultado. Por ley también tiene que ser menor a 20 volts. No puede ser superior porque ya mencioné la fuente. Cualquier voltaje que ella necesita tiene que ser menor a la fuente. Hasta ahorita, ¿hay dudas de cómo se simplificó esto? Sean honestos, y digo, esto es la base. No, pues si me pasa a mí, no lo hago, pero necesito practicarla y estudiarla y pues sí logro los objetivos. No, pues ¿saben qué? Mejor practíquela aquí. Se acaba. Además, porque simplificando lo paralelo, sí, la resistencia paralelo, él ahorita nos puso ahí un mixto, ¿no? Entonces también hay que nada más definir cómo están acomodados. Haciendo la definición, bueno, ya y se va simplificando las resistencias, como ya puede tener 10
simplificó las de nuevo arriba, ya hizo las dos resistencias que ellos tienen y empezó a hacer y lo simplificó, nada más que sí se le hace un mundo de repente, pero si uno empieza y lleva toda la tónica como empieza y lo termina, o sea, lo va simplificando. Aquí nomás es aprender la estructura de cada una, Sí, para simplificar, nomás es la estructura de cada una. o sea, para entender lo que es, o sea, yo me aviento y ¿qué es esto? Es un circuito serio, es un paralelo, caray, no, es mixto, ok, y ya empieza uno a definir más o menos cómo es, ¿verdad? Pero para eso sí tienes que tener conocimiento más de simplificar, conocer primeramente qué es lo que va a hacer, y después ya viene todo el procedimiento, y la ley de Ohm no viene en seguidito, y empieza uno a sacar ahí así, su fórmula. Claro que se hace uno pelota de repente y se le complica a uno, y por eso aparte pues saca uno la calculadora, porque pues vaya a meterse en el embrollo, hacer la cuenta y no me sale, y a veces por un error matemático pues no le va a salir uno nunca nada, y pero por eso se auxilia uno tantito ahí, y adelante, y se tiene que salir ahí la fórmula, pero lo importante es que como dice Fernando, ahí arriba la del triángulo que te va a dar todo te va a dar ahí la situación. Sí tiene que, bueno, en el sábado pasado ya simplificamos algunas en serie y en paralelo, porque sobre todo ahora se inició con un mixto. En serie se suman, en paralelo se aplica la fórmula. Hasta aquí es donde se simplifica, y esto vemos la intensidad de un circuito grande. Igual puede haber muchísimas más resistencias, puede ser muy grande, y es igual. Se agarran las que están en serie, se simplifican, las que están en paralelo se simplifican. Por eso les digo, nadie quiere pasar hacia uno parecido, que si se atoran, pues sí, salen, ayudan rápido. Es más fácil si esta resistencia nomás con dos, el resto. No, para las cosas que está difícil, si no parece difícil. No vamos a aprender nada, ¿verdad? Vamos a dejarlo escrito. Hay mucho que porque no lo entiendo nada. Ahí se lo clavan. Qué difícil, ¿no? Estás identificando que está en qué o qué, primero que más o menos que ver qué está o qué es. Está en paralelo, ¿no? Con esta, No. ¿eh? Primero que nada es lo que tienes que identificar. Ajá. ¿Cómo está para saber qué aplicar? Ok. ¿Cuál está en serie? ¿Qué parte está en serie? Esto. Exacto. Ajá. ¿Y el Y paralelo? luego esto es paralelo. A las tres. A las tres. Vale. Entonces, primero hay que contar estas tres en una sola. Ajá. Ok. Entonces, ¿cómo se ¿No gusta? nos podemos basar en esta formulita de este país? ¿Cómo le borro? Pues 1, 2, 3. sí, como sea. O aquí abajo. Si quieres más abajo, que escriba ahí. Ok. Esto R1, es R1, ¿no? R1 más R2. R3. Ok. ¿Qué medida les ponemos? ¿Lo mismo? queda lo mismo. Pero pues vamos a sacar los mismos números, ¿no? ¿Verdad? Le vamos a poner que 5, ¿cuál queda? 5, 10 y 15. Pero es contra el número, ¿verdad? Sí, sí. ¿110? Ok. Entonces esto se suma, ¿no? Este es de los que puso malísimo. También. Ok, entonces vamos a decir R1 vale 5 más R2 vale 10 más R3 vale 15, entonces se suma igual 5, 10, no, 5 y 10 son 15, 15 son 30. ¿Sí vamos bien? 30 ohms. ¿Ah?
Entonces, ahora hay que rearmar el circuito. ¿Qué quiere decir? Que ya juntan estas tres en una sola. Vamos a dibujarlo con algo parecido a algo. No, me gusta que no haya mucho lío, ¿no? ¿Verdad? Espérate, sí, porque si no, para ver. ¿Cómo? Sí, esas, a ver, ¿cómo son? Aquí, estoy dibujando las estrellas, ¿no? Sí, esta. ¿O no? Tiene una... Es que si no, de una vez no viene el símbolo, porque si no, más y luego después se atrapa que el símbolo como es una resistencia. Ok, sí. Eso ya es una resistencia. Se pones una W y pues, No, pero no te imagines, bajen el pequeño para que lo vean mejor. Estas tres ya las entró en una sola. ¿Sí? Ajá. Y la demás, el resto de circuito. Oh, sí, 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 lo vas simplificando. Aquí que no es todo. Son una placa grande y una placa grande. Es tierra que dibujar. Una grande. Por eso digo que es importante los símbolos. Porque ahorita pues ahí le pusiste una tierra y se imagina con una tierra. No. Ah, sí, también estoy hacia abajo. ¿Acá? No, pues es que aquí es donde aprende uno, aventándose aquí al ruedo, Ahora poner los valores, la de arriba, y la que está aquí lo que también es 30. Bueno, no. Pero 30 que más. ¿Mande? 30 ohms. Póngale Ohms, aquí va. Es una herradura nomás. Pesado para hacer el juego ahí. Bueno, ohms, ok. Y abajo también le falta. Y aquí son... Una resistencia. Toda resistencia divide en 1. Entonces ya está simplificando. Este circuito es igual a este. Pero sí, todavía tiene varias distintas. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo está en computar? ¿El circuito es cómo está? ¿En serio o en paralelo? Este está en paralelo, ¿verdad? Porque esta es una parte, no esta es otra parte, ¿no? ¿Verdad? Ok. La fórmula del paralelo dice que se divide así, Ajá. 1 sobre 1 sobre R1 y luego todo eso más 1 sobre R1. RN, Ajá. y ahora va a sustituir valores, por eso R1. R1, Voy a llegar a la que quiera, que estamos para mí. entonces le ponemos 30. Pero copien toda la fórmula. 1 sobre 1 sobre Porque te vas a sustituir, está pidiendo R1 más. ¿Qué es el R1 para ti? ¿Cuál agarrarías para R1? el 30. Pone 30. Entonces le pongo 1 sobre 30. 1 sobre 30, que viene siendo R1. Pero le pongo R1, ¿no? No. ¿Eh? No, póngale 1 sobre 1 otra vez. 1 sobre 1. Y vamos a poner los valores. Sí, así, es como se lo bueno. Ok, la fórmula es Otra vez. 1 entre R1 más. No, Perdón. ¿Por qué le digo? Ahora va a cambiar los valores. ¿Cuál va a ser el R1? 30. Vuelves a poner lo mismo, pero en número. Quítate
del R1. Eso es práctico, o sea, va a tener un procedimiento normativo. ¿Tú conoces el RN? Por RN, estamos superiores. Se explica lo más difícil de los valores. Lo puedo ver aquí, pero mejor acá abajo para ver la fórmula. Se puede decir, Entonces sigue yendo igual, 1 sobre 110 o es 1 más 110. 1 sobre 30 más 1. Pero no. Otra vez, 1 sobre, ponle la fórmula. Aquí abajo, 1 sobre 1. Ahora va a ser el cálculo 1 sobre 30. 1 sobre 30 es lo que pensaba hacer. 1 sobre 30. 1 sobre 30 es igual a 0.03. Ahí me debe de Ok, es 0.03 más. más Aquí puede ser más 1 sobre 110. 0.09. 1.0009. ¿Sí salió los 0? Sí. 0.00